tal vez la fe de los discípulos, y así Jesús lo sabía, no iba a poder resistir a aquella prueba, a aquella tentación, ¿verdad? Por eso Jesús se aseguró muy bien de que aquellos soldados sabían a quién habían ido a buscar. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Y le volvió a repetir, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Le volvió a repetir el Señor, así pues, dejad aquí en paz a esto y prendedme a mí. Jesús libró a los discípulos de ser arrestados, de ser prendidos. ¿Para qué? Pues lo dice aquí en el versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me disteis no perdí ninguno. Para que se cumpliese la escritura, aquello de los que me disteis no perdí ninguno. Gloria a Jesús. El Señor no va a permitir que te pierdas por una tentación. El Señor no va a permitir que la prueba sea tan grande que llegues a negar tu fe, que llegues a renunciar a Cristo. Amén. Jesús mismo está contigo y no va a permitir que la prueba sea mayor de lo que tú puedas soportar y que la prueba te vence, que la prueba te aplasta. Hay personas a las que las pruebas, las dificultades y las tentaciones les llevan hasta el suicidio, ¿verdad? Judas mismo se suicidó. ¿Estás pasando por pruebas? ¿O has pasado por pruebas? O seguramente habrá de atravesar por pruebas y de pasar por pruebas. Y si estás pasando por pruebas, Dios de alguna manera te está dando su confianza. Es decir, confío, dice el Señor, en que vas a poder soportar esta prueba con la que estás atravesando. El Señor confía y sabe que tú vas a poder pasar por esa prueba que estás atravesando, porque Él mismo es el que la está limitando. Él está marcando los parámetros hasta dónde va a llegar esa prueba conforme a tu grado de madurez, a tu grado de crecimiento. Amén. En tercer lugar, sobre la tentación. Dios, juntamente con la tentación, nos da también el qué, la salida. ¿Para qué? Para que la podamos soportar. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Para que Dios nos dé la salida, hermano, a veces vamos a tener que resistir. Y resistir firmes en la fe. Y resistir como resistió Daniel ante la tentación de pecar en idolatría, cuando el rey Nabucodonosor quería obligarle a que se postrara delante de aquella estatua, amenazándole con ser arrojado a los leones. Daniel resistió. Daniel aguantó firme, resistió en su profesión, resistió en su fe. Y dijo, no, yo no voy a doblar mis rodillas delante de ningún Dios ajeno, solamente al Señor mi Dios adoraré. Y fue arrojado a los leones. ¿Y qué pasó allí? Todos conocemos el pasaje. Los leones no pudieron comerle. Los leones no pudieron comerle, hermano. Dios mismo le dio la salida. Otras veces vamos a tener que meternos en ayuno para poder resistir la prueba, para poder encontrar una salida. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Pablo recién convertido, descabalgado de allí de su montura, deslumbrado por un resplandor enorme y caído en el suelo. Aquí estaba de rodillas. Vamos a leerlo mejor en Hechos capítulo 9. A veces vamos a tener que meternos en ayuno para poder encontrar una salida en medio de la prueba. Hechos 9, te leo el versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ¿y qué? Y no comió ni bebió. Allí estuvo Saulo recién convertido, ciego, imagínate la prueba de este hombre, la que estaba atravesando, la angustia de una persona al verse ciega. Pero dice entonces en el versículo 17 que dice que el Señor mandó a llamar a un hombre, a un discípulo que por allí estaba, Ananías, para que fuese a orar por Saulo, para que fuese a orar por Pablo. Y dice el versículo 17
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado ¿para qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Jesús, hermano, de verse ciego, de verse sin poder ver, sin saber que no, y muchas veces nos pasa a nosotros que no podemos ver, que no podemos encontrar una salida, que no podemos hallar una solución para nuestro problema, para la prueba, para la tentación. Imagínate la desgracia de Pablo, ciego, sin poder ver. Pero llegó a Ananías y no solamente recobró la vista, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Y al instante predicaba a Cristo. Gloria a Jesús. Al instante predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, tendremos que resistir como Daniel. Tenemos que resistir como resistieron los amigos de Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. También querían Nabucodonosor doblegarlos y yéndose adorar a aquella estatua que había levantado el rey. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estaban amenazados bajo presión de ser arrojados a aquel horno de fuego, y ellos le dijeron: mira, nosotros no vamos a adorar a mi Dios. Es que no te vamos ni a responder. Si nuestro Dios quiere, nos salvará del horno de fuego. Y si no, también solamente adoraremos a nuestro Dios, siendo nos libra. Gloria a Jesús. Y con estas personas de esta fe son con las que Cristo Jesús se compromete y está con ellos en medio de la prueba y en medio de la tribulación. De manera que aquellos hombres fueron arrojados al horno de fuego, y cuando se asomaron a ver lo que les estaba ocurriendo, dice que no había aquí 3 personas, sino 4. Y uno tenía semejanza de un ángel, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor mismo con ellos en medio de la prueba, en medio de ese horno de fuego. Dice que cuando salieron de allí no se les había quemado ni un solo pelo, ni una sola pestaña, ni tan siquiera olían a humo. Gloria a Jesús. Tendremos que resistir, o tendremos que pasar por ayuno. Otros encontraremos la salida oyendo y obedeciendo la voz de Dios. Tal vez nos envíe a alguien para hablarnos, tal vez nos envíe un ángel mismo. Hechos capítulo 12. Hermano, y el que esté pasando por prueba no significa que estés haciendo las cosas mal. El que esté pasando por tentación no significa que estés haciendo las cosas mal. Hombre, si yo estoy siguiendo al Señor, si yo soy fiel, si yo vengo a la iglesia, si yo voy a participar del evangelismo, no significa que porque tú estés pasando por pruebas y por tentación estés haciendo las cosas mal, no necesariamente. Hechos capítulo 12, desde el versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. El rey Herodes es la semejanza del enemigo, y dice que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. No necesariamente una persona tiene que estar haciendo las cosas mal para ser tentado, para pasar por momentos difíciles, para pasar por pruebas. Pedro estaba predicando el Evangelio, Pedro estaba sanando enfermos en el nombre de Jesús, Pedro estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, pero sin embargo fue apresado por Herodes, y estaba dispuesto Herodes a ejecutarle. Dice el versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, versículo 7, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Le habló el ángel de la parte de Dios: levántate pronto, le dijo. Y dice: y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel:
cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, escuchó la voz del ángel y la obedeció. Y dice que no solamente se le cayeron las cadenas, sino que también, dice, saliendo le seguía. Dice, y no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salieron, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hermanos, vamos a tener que escuchar la voz de Dios, y vamos a tener que obedecer la voz de Dios para que esas cadenas se nos caigan, para que esas ataduras que nos impiden encontrar una salida y encontrar una solución se caigan de nuestras manos, se caigan de nuestros pies, esas cadenas que tenemos, esas prisiones que tenemos, esas cárceles que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, se van a romper en el nombre de Jesús cuando oímos su palabra y la obedecemos. Amén. Y Él puede enviar a un ángel, o puede enviar a una burra, como le envió al profeta Balaam para hablarle. El Señor se puede servir de quien Él quiera para hablarnos. Ante todo esto debemos de tener una buena actitud en medio de la prueba, no podemos quedarnos con un carácter agrio, con un carácter amargado, deprimidos. Dice que Pablo y Silas estaban cantando en la celda de más adentro, o sea, no solamente se habían conformado con pegarles, con azotarles, con encadenarles, con atar sus pies en el cepo, sino que les habían metido en la celda de más adentro, dice la palabra de Dios. Es decir, nosotros muchas veces no hemos salido de una cuando ya estamos metidos en otra más gorda todavía. Pero no podemos venirnos abajo, no podemos deprimirnos, no podemos dejar de glorificar el nombre de Jesús. Y dice que Pablo y Silas cantaban himnos y daban gracias al Señor. Y fue en ese momento cuando se produjo un terremoto en medio de la cárcel. La cárcel era el mismo epicentro, la celda de Pablo y de Silas era el mismo epicentro del terremoto. Es decir, el poder de Dios en esa celda, en esa prisión, glorificándose. Dios se va a glorificar en medio de tu prisión, en medio de tu prueba, en medio de esa prueba, de esa tentación, de ese momento difícil por el cual estás atravesando. O puede ser que el Señor nos libre de la manera más corriente, pero a la vez inesperada. En el capítulo 9 de Hechos, el versículo 23, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron matarle. Se refiere a Pablo. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Es decir, estaban persiguiendo a Pablo, a Saulo para matarle, para quitarle la vida. Los judíos, los sacerdotes, los del Sanedrín. Dice, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Fíjate cómo el Señor le cura a Pablo de la manera más sencilla. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Gloria a Jesús. Bueno, imagínate toda la ciudad, los muros de la ciudad guardados, protegidos por la guardia, por los soldados y los discípulos diciéndole a Pablo, vete aquí en esta canasta, en esta cesta, que nosotros te vamos a tirar por la tabla para abajo. Y ahí Saulo metido en la cesta. Me parece cómica la situación, pero fíjate cómo es el Señor, de la manera más sencilla, de la manera más simple, metido en una canasta, ayudado por los discípulos. El Señor va a enviar personas que nos ayuden, el Señor va a enviar a personas que nos socorran. Hermano, nadie está libre de pasar por tentación, nadie está libre de pasar por pruebas, por momentos difíciles. La tentación es humana, la tentación le sobrevino hasta el mismo Jesucristo. Y la forma más fácil de caer en la tentación es vivir de manera orgullosa. Amén. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo anterior a lo que hemos leído el 13, si leemos el 12, dice, así que el que piense estar firme, mire de no caer. ¿Verdad? El que piense estar firme, mire de no caer. Muchas veces pensamos que las tentaciones, las cosas que les pasan a los hermanos, a los hermanitos, les pasan porque llevan poco tiempo en el Señor. Para eso les pasa a ellos, porque claro, son jóvenes, son inexpertos.
Esto es pobrecillos, esto les pasa, claro. Si ya lleva el tiempo en el Evangelio, si ellos llevaran los años que llevo yo, madre mía, total nada. Madre mía, los años que llevo yo. A mí ya hay quien me la pele. A mí ya no hay por donde meterme mano. El que esté firme, el que se crea maduro, debe estar revestido de humildad. La madurez, la fe, siempre va revestida de humildad. Cada uno sentado conforme a la medida de fe que tiene. Hay muchos que creen ser muy maduros, que tienen una fe muy grande, una fe muy sólida. Pero esa fe siempre debe de ir revestida de humildad. Si te consideras maduro, hermano, debe de haber humildad en tu vida. Si llevas tiempo caminando con el Señor, debe de andar revestido de humildad. Porque el orgullo es la forma más rápida de caer. La forma más rápida de caer. Porque nos sentimos orgullosos de la capacidad de mantenernos firmes, de resistir la prueba, de resistir la tentación. No, esto que le ha pasado a él, a mí no me hubiera pasado, porque yo ya llevo años en el Evangelio, yo soy un siervo de Dios. Mira, si crees tener el control, si crees que tú controlas y que tú tienes poder para controlar las tentaciones sobre cualquier situación, sobre cualquier tentación, cuidado, cuidado. Dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, el que esté firme, mire de no caer. Si criticas o menosprecias al hermano que ha caído, si te atreves a juzgar y a criticar, a menospreciar, claro, es normal, si yo no sabía que iba a caer, ¿cómo iba a caer? A la gente que se juntara. ¿Cómo iba a caer? Se estaba dejando ya de venir a la iglesia, pues claro, no va a caer, no va a caer. Si te atreves a criticar y a juzgar al hermano, cuidado, porque puede ser que el próximo seas tú. El que crea estar firme, mire de no caer. Y acabo con el Proverbio 16, el versículo 18, dice: delante del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amén. Se puede ver que una persona se va a pegar un trompazo rápidamente cuando es una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona engreída, una persona que se jacta de su madurez, que se jacta de su fe, que se gloría de la capacidad que tiene para resistir las pruebas. Pero Pablo decía: cuidado, el que esté firme, mire de no caer. Amén. Pues nada más, que Dios os bendiga, que el Señor nos dé fuerza para resistir en medio de la prueba, y que sepamos que cuando, a pesar de que no nos sea fácil identificar dónde está Dios, Él está ahí con nosotros, Él está en medio de la prueba, y no solamente está con nosotros, sino que está limitando el poder de destrucción de la prueba, para que podamos resistirlo conforme a la etapa de madurez por la que estamos atravesando. Él no nos va a dar pruebas mayores de las que podamos resistir, y juntamente con la prueba nos dará la salida. Amén. Que Dios os bendiga.